Perdón, me olvidé. Gracias. Bien, bien. ¿Podríamos decir cuál es la diferencia entre vapor? Va por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre vapor y gas? El vapor, ¿sí?, es producto de una sustancia que a temperatura ambiente es un líquido. ¿Sí? Un líquido a temperatura ambiente se evapora. ¿Se entiende? Mientras que un gas, hablamos de una sustancia que a temperatura ambiente es gaseosa. El oxígeno, por ejemplo, es un gas. Pero cuando hablamos de vapor, decimos vapor de agua, vapor ¿de qué más puede ser? De alcohol. Es lo más común el vapor de agua, ¿no? Realmente siempre, bueno, son soluciones. Pero puede ser de alcohol, incluso el alcohol tiene una capacidad de transformarse en vapor sin que lo veamos, ¿sí? Porque inmediatamente el hecho que se nos sequen las manos es porque se está evaporando. Se evapora fácilmente a temperaturas más, más bajas que el agua. Pero esa es la diferencia. ¿Se entiende? En este caso es el producto de un líquido a temperatura ambiente que cambia de estado, mientras que un gas es el estado a temperatura ambiente. Es un cambio de estado, mientras que acá es un estado de agregación. ¿Estamos? Bien, con esto, con esta aclaración, podemos hacer los ejercicios, pudieron hacer los ejercicios esos que tienen. ¿Cuáles han hecho? ¿Los que estaban en el Power o los que están acá en el apunte? Yo estaba viendo los del apunte, profe, pero los vi nomás porque me concentré en el Power para comenzar a pasarlo todo a la carpeta, así quedaba todo en la carpeta. Pero, o sea, no todo, sino lo más importante. Después vi los ejercicios y vi que en ese archivo estaba todo más resumido. Y nada, ya voy a empezar a verlo de ahí mejor. Sí, yo Pero lo que tiene el hoy no apunte llegué. es que no tiene imágenes, por eso también les doy el Power, porque en el Power pongo ejemplo, más que texto. El otro hay un poquitito más de explicación, pero no tiene ninguna imagen. Tienen que, para ejemplos, tienen que trabajar bien, mejor con las dos cosas, digamos, ¿no? Claro, me gustó mucho a mí el Power por eso, porque tenía ejemplo y muchas cosas gráficas, pero nada, ya voy a ver bien el archivo. Me demoré en eso y después vi el otro archivo y ahí vi que estaban los ejercicios. Y nada, yo en mi caso yo no llegué, pero ya los voy a ver ahora. Bien, Santiago, y el resto, que somos 21. Que Se son hacen los 20. tímidos, Yo, bien que yo no hablan tuve en el tiempo. grupo, ¿Cómo? que se hacen los tímidos, después hablan en el grupo, digo. Sí, 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 yo creo. Yo la verdad no tuve tiempo de verlo. No. Bueno, entonces se pueden verlos ya. Tienen para resolver, son múltiple choice, así que los ven y los resuelven en este momento. ¿Sí? Ponemos uno A, uno B o así, y más o Ponen menos nos hacen. exactamente la respuesta que ustedes consideren. Bien. Ok. Lo hacen y me gustaría que todos participen. Así que a todos les voy a preguntar. Porque la clase no es tan solo transitarla, es decir, que yo hable, sino ustedes también. Así que mis clases son así.
Puede presentar usted el archivo, profe, y ahí vamos sacando lo que a nosotros nos parezca. Bueno, bueno. Eso significa que no lo tiene. Se han ocupado de bajarlo. Oh, sí, sí, sí lo tengo, pero digo, para que se note la Ahí está. participación entre todos. Sí, después que lo resolvieron, lo iba a presentar. Pero ahí lo tienen. Díganme cuando quiere que baje para más. Ok.
Copien, chicos. ¿De dónde iba a copiar? ¿Puede bajar, profe, un poquito? Bueno, pues estoy preguntando si estaban bien y no me contestaban. Ahí voy, ahora lo hago. Estaba apagado su micrófono, profe. Por eso no lo escuché. Está prendido. Esperen, Ahora sí, ahora sí. ahí está. Chicos, ¿qué decía? La 4 no la alcancé a ver. Una sustancia tiene una masa de 32 gramos y un volumen de 8 mililitros. Hallar la densidad de la sustancia. Ok, gracias. Bien, hasta ahí. ¿Puedo subir? Ahí, profe. Bueno, no vamos a avanzar mucho. ¿Avanzamos? No, no, profe, yo estaba en la 6. Bueno, pero vamos más rápido. No, dedica toda la clase a hacerlo. Esta por ser la primera clase. La próxima tienen que hacer ustedes en la casa. La primera clase de ejercicio.
Vamos avanzando, si no, no vamos a terminar más. A ver, una pregunta. Dice algo Santiago acá, no sé qué hace el resto. ¿Sí? Y si no, estamos perdiendo tiempo, si no están haciendo los ejercicios. Sí, profe, sí lo estamos haciendo. Bien, Sí, Iván, profe. a ver el resto. El 21 ya hay Sí, 17 profe. ya. Sí, profe, lo estamos haciendo. Y profe en el 15. Sí, estamos. Bien, bien. Ahora mira, participación es muy importante y si no pregunten a sus compañeros después para los exámenes. ¿Eh? Si no, después ni los identifico. Así que después, el que no participa, a ver, ahí vamos igual. Profe, una pregunta. Sí, ¿Qué es argón? perdón. ¿Tiene apagado? Ah, Sí, es un elemento gaseoso. ok. Gracias. Está en la tabla periódica. ¿Vamos con estos? Estos son para elegir.
Yo creo que fue profe, pero no sé si lo hice bien al 5. Bueno, vamos a pasar para el último. Acá. No se le escucha, profe. Tiene apagado el micrófono, profe. Disculpen. Digo, bueno, vamos a ir resolviendo porque si no ya se nos ha ido una hora de clase, ¿ves? O sea,
Esto es algo que tienen que hacer por fuera de la clase porque no, si no, no vamos a avanzar nunca, ¿sí? Entonces, historias así, como siempre digo, los que tienen que hacer los ejercicios son ustedes y luego los podemos compartir aquí y tomarnos un tiempo para compartirlos, pero no para hacerlos porque no disponemos de ese tiempo. ¿Estamos? Entonces, si hay alguna cosa para hacer, está bien, ahora los disculpo porque fue de un lunes para un miércoles. Vamos a tratar de que eso suceda de los miércoles para el próximo lunes. Pero la idea, como le digo, que ustedes hagan, ¿sí? Porque si no, no nos vamos a dar cuenta. Lo que les voy a plantear es, ustedes han visto que yo les mandé en el Power, dice esta es la unidad 1, ¿sí? Conforma la unidad 1. Vamos a hacer como una autoevaluación por el campus de algunos ejercicios del tipo que pueden ser luego para el parcial, que deben enviar después de forma obligatoria. Yo les voy a decir cuándo la voy a colgar en el campus y hasta cuándo, en general, tienen poco tiempo para hacerlo, o sea, 2 o 3 días. Y la completan y la envían, ¿sí? Después de esos 3 días se cierra la posibilidad y es una manera también de aprobarla la materia, no solamente con un parcial. ¿Se entendió? No sé por qué Sí, me siento profe. como Sí. que estuviera hablando sola hoy, No, porque no se los ve, No, sí, y profe. que no hablan, entonces me da esa impresión. Bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio. A ver. Vamos a volverlo a compartir y vamos a intervenirlo. Acá, primero habla de las propiedades del azufre. ¿Cuáles de esas propiedades creen que son intensivas y cuáles son extensivas? ¿Mm? Que un sólido sea frágil y cristalino. ¿Será una propiedad intensiva o extensiva? Extensiva. A ver, Intensivo. Intensiva. intensivo. ¿cuál era la diferencia entre intensiva y Intensiva. extensiva? Acá hay una diferencia, se ve que no piensan lo mismo, y me parece bien. Por ejemplo, si yo tuviera un bloque de azufre, ¿sí? Y una barrita, es decir, que estoy cambiando la cantidad, que es lo que define una propiedad intensiva o diferencia una intensiva de una extensiva. ¿Sí? Las intensivas son esas que permanecen, así ya tenga un bloque o tenga una barrita. El que sea frágil y cristalino la define como una propiedad Intensivo. extensiva o intensiva. Acá el Intensiva. compañero es extensiva, pero es intensiva. Intensiva. Claro, porque no dependen, acuérdense que estas no dependen, ¿no? Entonces estas, ay, quiero usar el, sería intensiva. Punto de fusión, Intensivo. Intensivo también. intensiva, porque el punto de fusión de una sustancia es uno, solo uno, y no importa con la cantidad, ¿no es cierto? La densidad es una propiedad que hemos trabajado. Extensiva. Intensiva. Intensivo en la densidad. Es intensiva. Esta la hemos trabajado mucho porque ¿se acuerdan cuando hicimos el ejercicio del oro? Para ver si era el anillo de oro. Si hubiera sido de cualquier otra cosa, puedo pesarlo. ¿M? Es una propiedad que no depende de la cantidad de materia, la propiedad específica de la sustancia. Es única de cada sustancia. Y si se combina con el oxígeno para formar el dióxido de azufre,
¿Dependerá de la cantidad? Sí, extensiva. Sí, extensiva. Extensiva. Va a depender de la cantidad de gas que se forme, pero supongo que también se va Pero a se va formar a gas. formar gas. Exactamente, José. ¿Sí? Es intensiva. ¿Por qué? Porque no importa la cantidad de que coloque o que combine, pero se va a formar siempre dióxido de azufre. Es decir, la reacción es independiente de la cantidad de sustancia. ¿Mm? ¿Se entiende el concepto? Son muy Sí, pocas las extensivas, la mayoría de las propiedades son intensivas. Las extensivas son, por ejemplo, la masa, el peso, el volumen. ¿No? Son esas pocas y no más. ¿Eh? El resto son todas específicas de una sustancia. Tipo de propiedad, el segundo, tipo de propiedad que se utiliza para diferenciar a las distintas sustancias. Las físicas y químicas. Ay, la D. ¿Sí? Será ahí A Yo puse la B. o A y C. ¿Mm? Yo no sabía si se podía elegir dos, profe, pero puse la A y la C porque no sabía si se podía elegir dos, si Hay no una hubiera opción, elegido porque la A y acá la hay D. una opción que dice A y C. Son correctas. O sea que está como opción. Claro, claro, pero digo, si no sabía si se podía elegir, por ejemplo, dos opciones, que sea, por ejemplo, la A y la No, D. no se puede. Tiene que ser Claro, alguna de esas que están ahí. bien. Es O sea una. que serían las físicas y generales. Ujú. Sí, porque para distinguirla a las distintas sustancias en general se utilizan las propiedades físicas. ¿Sí? Y dentro de las físicas, propiedades a las que podemos llamar, las físicas muchas veces son específicas, ¿sí? O generales. Para mí la opción es esta. Porque para diferenciar una sustancia de otra, utilizo propiedades específicas. 3. Una característica que puede ser observada sin que se cambie la composición de la muestra. ¿Es una propiedad química, física, general o una propiedad cristalina? Ahí yo puse en la 3, la B física. Es Yo una puse propiedad. cristalina. Yo puse física. La propiedad cristalina es una propiedad específica de ciertas muestras, una cierta muestra, pero no en general. Yo Yo no puse química, quiero, profe. que en una muestra, si hay propiedad química, tiene que haber cambio. Una propiedad física es la que no, sin que cambie la composición. Cuando se refiere a que cambie la composición, lo que decíamos, el agua puede estar en cualquiera de los estados, pero va a ser H2O. A eso se refiere la composición. En cambio, en una propiedad química, puedo tener azufre, como dice en el 1, pero en presencia de oxígeno se va a transformar en dióxido de azufre. Entonces, no me sirve una propiedad química para observar sin que cambie, porque va a cambiar, no la voy a someter a una propiedad química. Se supone que acá estamos hablando de que estoy haciendo un análisis y quiero ver qué propiedad puedo ver, puedo observar para ver si cambia o no, si sigue siendo la muestra una... El 4 y el 5 eran para calcular. A ver qué resultado les ha dado para compartir. El 4 a mí me dio 4. 4. A mí me dio 4. Y a mí también. A mí igual.
A mí me da ¿Qué es lo que hicieron? 0,04 porque no hay que llevarlo a kilogramos por sobre centímetro cúbico. No, se puede dar la densidad en gramos por mililitro también, porque aparte un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Sí. Así que es lo mismo. Tendría que darme 4. Masa sobre volumen, 30 dividido 8, 4. ¿Y en el 5? Ese no lo entendí, profe. Al 5. No, o sea, no lo entendí cómo llegar a la resolución de lo... No sé si era que tienen que tomar como volumen los 50 o los 120. Parece que eran los 120. Ah, bueno, 120. porque acá, a ver si alguien lo puede ayudar a Santiago, ¿qué es lo que pasa acá? Esto vimos como... Lo que se tiene que tomar en cuenta es lo que sube. O sea, Los tendríamos que 70. restar el volumen inicial de lo que ya tenía el recipiente. Muy bien, ¿sí? Serían los 150 gramos que es la masa sobre los 120 centímetros cúbicos que es el volumen. No, restar los volúmenes directamente. Yo tengo 50 centímetros recipiente. ¿Sí? Con 50 centímetros cúbicos de un líquido. Le agrego 150 gramos de una sustancia sólida, supóngase que sea como si fuera una barra, algo que está compuesto de un determinado cuerpo, ¿sí? Tiene que ser amorfo, por eso lo voy a medir así. ¿Qué va a pasar? Dice, este nivel, cuando ingresa ese cuerpo, aumenta 70 centímetros cúbicos. A 120 centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? 50 ya tenía. Cuando ingresó el cuerpo, subía a 120. ¿Cuál es el volumen del cuerpo? 120. 70. 70. Claro, no puede ser 120 porque ya No, había está bien, 50 y sí. eso no pertenece al cuerpo. Sí. ¿Cómo voy a poner 120 si ya tenía 50? Es la diferencia. La diferencia entre estos dos. Cuando ingresó al cuerpo se levantó esta cantidad de agua. Entonces, estos 70 centímetros cúbicos es el volumen que ocupa estos 150 gramos. Sí, profe. Esto lo Sí, vimos. lo había hecho bien entonces. Bien. A ver, con el 6, un sólido, ¿con qué letra lo voy a asociar? A la con el 2. Con el 3. Con el Volumen 3. cambia Con con la el presión. Yo diría que su Sí. volumen no cambia con la presión. Se puede romper, pero no va a cambiar su volumen de un sólido, ¿sí? Entonces, El A con el 3. Con el 3. sus partículas están muy ordenadas. Esto tiene que ver con la estructura interna. Yo le hice ver la clase pasada unas imágenes de cómo son los sólidos por dentro un poquito, le hice ver. Pero sería la 3. En cambio, los líquidos, Con la 2. con la 2, su volumen cambia poco con la presión, muy bien. Lo dijo usted en la clase anterior. Exactamente. Y para gases, El 1 primero y el y último. el 4. bien. El primero y el Bien, último. perfecto. El primero y el último. Las sustancias gaseosas son las únicas que se pueden mezclar siempre homogéneamente. Es decir, ¿qué significa eso? Que van a formar sistemas homogéneos o mezclas homogéneas, ¿sí? En cambio, los líquidos no, puede ocurrir que haya líquidos que sí, que se mezclen homogéneamente, como puede ser el agua y el alcohol, pero otras mezclas de líquidos que no sean homogéneas, como el agua y el aceite, por ejemplo, ¿sí? Sí. Entonces, para la única que cabe, la opción 4 es para los gases. Estado de agregación de la materia que no tiene forma ni volumen constante y tiende a ocupar todo el espacio del recipiente que lo contiene. La C. Gaseoso. También gases.
podemos hablar de no tienen ni forma ni volumen constante, como dice acá, o también no tienen propio. Se puede decir propio o constante, ¿no? ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la definición de sublimación? La C, profe. Ninguna, la D. No, ninguna. Ninguna. Una de La las D. anteriores. La D. ¿Cómo se llama la C? Que es Condensación. parecida, No. pero Es es A la inversa. inversa. Sublimación a la inversa. Sublimación inversa, ¿sí? Sublimación se dice cuando pasa del estado sólido al vapor directamente. Nombre de los siguientes cambios de estado. Por ejemplo, cuando el agua líquida pasa a vapor, tenemos Evaporación. 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 Bien. Bien, Jasmine. De cobre sólido a Fusión. 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 De oxígeno gaseoso a oxígeno líquido, Condensación. ¿cómo? Condensación. 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 Bueno, ahí en el apunte tienen una aclaración respecto a eso. Porque estamos con oxígeno, fíjense. Oxígeno gaseoso a oxígeno líquido. Hablamos de condensación cuando un líquido, la relación entre un líquido y un gas, en realidad, vieron que dije que es distinto un vapor de gas. ¿Mm? Bueno, cuando el vapor vuelve a ser líquido, hablamos de condensación. Pero cuando una sustancia gaseosa, es decir, que existe como gas en la naturaleza, como el oxígeno, se transforma a líquido, hablamos de licuación, licuefacción. Vieron que el gaseo, ¿cómo le llaman al de la garrafa? ¿Mm? Gas licuado. Gas. Y que cuando uno mueve la garrafa parece que hay un líquido adentro. Porque en Sí. realidad, en ese recipiente sometido a presión se ha licuado el gas. Es una sustancia gaseosa que yo por presión, en ese caso, la llevo al estado líquido. Es una diferencia que tiene que ver de quién estoy hablando, ¿sí? Bueno, el ejercicio está puesto ex profeso para aclarar estas cuestiones que por ahí se generalizan en las clasificaciones, pero en realidad, para hablar correctamente sería la diferencia, ¿sí? ¿Se entiende? Si O estamos sea, hablando... profe, Sí. Sí, que eso dígame. es para los elementos que son gases. Naturalmente, ¿no? Bien. A temperatura, por eso siempre hablamos de estados de agregación o físico a temperatura. A temperatura ambiente. Bien. Una sustancia que es líquida a temperatura ambiente se va a evaporar, ¿sí? En cambio, una sustancia gaseosa, que es gaseosa a temperatura ambiente, se va a licuar para ser líquida. Bien, profe. Vamos el que sigue. Profe, y cuando vuelve a estado gaseoso esa sustancia, por ejemplo, el oxígeno, ¿se llama evaporación o tiene otro nombre? Es decir, está en estado líquido y vuelve al estado natural de la sustancia, por ejemplo, gas. No, se suele llamar gasificación también. ¿Mm? Pero es más común decir que se evapora. Bien. Pero se gasifica, sería lo correcto. Porque bueno, ¿saben qué pasa? Que acá
el que no entraría en esta clasificación que nosotros hacemos, en realidad estamos hablando de sustancias siempre sólido, líquido, gaseoso, cuando hacemos este cuadrito, ¿sí? De cambios de estado, nunca aclaramos que esto estamos en estado natural. ¿Mm? Entonces, en realidad, un gas se va a licuar en un líquido en estado natural, se va a evaporar. Aunque la condición sea que para hacer vapor, se va a evaporar, libera vapor. Ahí viene su nombre. ¿Sí? Pero en realidad lo que estoy analizando es que el estado de agregación de la sustancia es este. Una sustancia en estado sólido se va a fundir para pasar a líquido. Una sustancia a temperatura ambiente líquida se va a evaporar para pasar a gaseosa. Pero una sustancia gaseosa se va a licuar para pasar a líquido. Acá lo que habría que cambiar es qué pasa con el vapor cuando vuelve a ser líquido, se condensa. De ahí viene el nombre. ¿Por qué? ¿Por qué existe eso? Porque eso es más común para nosotros ver, por ejemplo, el fenómeno de condensación que el de licuación. Entonces, generalmente se simplifica ese concepto para estudiarlo en la escuela, para hacer pero creo que no debería simplificarse tanto porque después tiene uno de estos errores conceptuales cuando llega adulto, ¿no? Claro, sí. Bien. De azufre líquido a azufre sólido. Solidificación. Solidificación. Este es fácil, ¿no? ¿Cuál de los siguientes procesos no involucra un cambio de estado? D. La B. La combustión. Es la. Claro, acá cualquiera de esas dos sería. Acá hay un error de tipeado. Un error en la consigna. Ninguna de las dos, ni la combustión ni la filtración. Eso porque en la combustión no hay un cambio de estado. Es un proceso químico. Y la filtración es un método de separación. O sea, La destilación, profe. la destilación es un cambio de estado. Ah, Perdón, es evaporación. está mal puesta esta consigna. No involucra un cambio de estado. Ninguna. Son todos procesos que no son cambios de estado. Ah, ya entendí, perdón. Yo la hice y ya no me acuerdo qué quise poner. Acá no involucra un cambio de estado, en esto sí involucra un cambio de estado, pero en esta, ni esta no involucra un cambio de estado. El proceso de cristalización es cuando un sólido está disuelto en un líquido y yo lo pongo a hervir. Y al final me queda en el fondo, ¿sí? O sea, implica un cambio de estado porque la tuve que evaporar al agua, ¿sí? En la destilación también hay un cambio de estado porque para separar también un líquido o dos líquidos, por ejemplo, implica que uno de ellos tenga que cambiar de estado. En cambio, en la filtración no hay cambio de estado, porque simplemente es separar dos sustancias a través de un filtro, ¿sí? No hay cambio de estado, pero en la combustión tampoco, o sea que ninguna de estas dos implica un cambio de estado. En la combustión implica un proceso químico. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. No hemos visto cómo Profe, ¿puede volver a explicar Profe, ¿puede volver a explicar la combustión porque se me cortó el internet? que la combustión, cuando algo se quema, es un proceso químico. Entonces no hay cambio de estado. Un cambio de estado es un cambio físico. En cambio, la combustión sería, por ejemplo, cuando se quema la nafta, ¿sí? Ya deja de ser nafta después que se combustionó. O se combustiona un papel, ¿sí? Ya dejó de ser papel, pasa a ser otra sustancia. Entonces no hay un cambio de estado, sino hay un cambio de sustancia ahí.
¿eh? Esa es la diferencia entre lo químico y lo físico. Pero En el colegio, profe, no. en esta consigna, tanto el A y el D podrían ser respuestas. Pero entienden por qué, ¿no? Sí. Sí, profe. A ver, cuando colocamos una pastilla desodorante en el placar y observamos que pasa al estado gaseoso sin dejar huella. Este cambio físico se denomina Sublimación. 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 Perfecto. ¿Y cuál es la El cambio de deposición? estado gaseoso al líquido. No, es un invento. Sí. Ah. Deposición es cuando algo cae. ¿Sí? Esto como, está inventada esa palabra. Bien. El cambio de estado gaseoso a líquido por el proceso de aumento de presión, disminución de temperatura, se denomina, o disminución de temperatura, se denomina, recién lo acabamos de Condensación. decir. ¿Cuál? ¿Opción? La condensación. Justamente lo que La- acabo de explicar. Cambio de Sería la estado D. gaseoso La a D. líquido. La D. La D, ¿sí? Porque estamos hablando de gaseoso. Seríamos condensación del estado vapor a líquido. Es lo que acabo de explicar como para Sí, ampliar sí. este concepto. El agua de mar no es una sustancia pura, ¿por qué? Opción Porque A, estás B, C o D. Está salada. lo que nos había dicho el otro. Porque está salada, exactamente. ¿Y eso qué significa? Porque tiene sal, claro. Que tiene sal, Tiene sales. exactamente. Entonces es una mezcla, no una sustancia pura. ¿Cuál de las siguientes mezclas es heterogénea? A, B, C, D. Yo puse azúcar con agua, profe, pero no sabía si estaba bien, creo que no. Yo también No. puse así. No, No. son No es una mezcla 14, homogénea. yo puse todas. Yo puse la La D puse yo. bien, bien mezcladito la azúcar. La D, profe. La D. Fíjense que Yo puse la A. ustedes cuando... Bien, milagro, es la A. Cuando ustedes pusieron una de las características de un gas, dijeron que cualquier mezcla de gas es homogénea, ¿o no? Sí. En esta. Sí. Ah, es verdad. Se mezclan siempre homogéneamente, o sea que la D no puede ser. El azúcar es una sustancia pura, compuesta. El azúcar en agua es una Es una solución, mezcla homogénea. es una mezcla homogénea. Por lo tanto, la única, porque están en distintos estados, una muestra de argón, que preguntó su compañero, ¿qué era? Argón es un gas, un elemento gaseoso, y hierro, si lo puedo aislar en los mismos recipientes, están formando una mezcla heterogénea porque tienen distintas propiedades, son distintas sustancias que se pueden quizás no observar a simple vista, pero sí con un tiene una superficie de separación también, o sea, no hay forma de que se mezclen de manera homogénea. ¿Se entendió? Bueno, veamos acá. Sí. ¿Cuáles son mezclas? Como dice, ¿cuáles son sustancias? ¿Solamente sustancia o mezcla? Sin especificar si son pura simple, compuestas, sino simplemente si son sustancias o mezclas. El agua destilada Yo Sustancia. puse sustancia. Sustancia. es una sustancia, bien. El agua de mar, Una ay, mezcla. qué feo, Mezcla. con esto. Mezcla. Bien, la muestra de suelo mezcla. Mezcla. Una mezcla. Mezcla. es una mezcla de distintos tipos de calidad. El etanol Una Sustancia. sustancia. es una sustancia. El etanol es uno de los alcoholes más conocidos. Infusión de té Mezcla. Mezcla. es una mezcla. Hay agua y está el té que voy a usar para hacer el té justamente. La orina
Mezcla. 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 Es una mezcla, perfectamente. ¿Por qué? Porque es como la sangre, digamos, la orina, vieron que hacen un análisis y empiezan a alargar un montón de cosas que componen la orina. Un comprimido de aspirina Mezcla. Mezcla. es una mezcla. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un elemento. Si dijera aspirina solamente, estaría hablando de una sustancia, pero como digo comprimido, ¿qué cosa tienen arriba la aspirina? Una cobertura como plástica, porque la aspirina es finamente dividida y está contenida por una superficie que la une para que no se nos... Por eso es un comprimido. ¿Bicarbonato de sodio? Sustancia. Una Sustancia. sustancia. ¿La miel? Una Mezcla. mezcla. Profesor, no sé, yo puse sustancia. Yo también puse. Bien. En realidad es una mezcla. Yo quisiera saber, para los que preguntaron, los que dijeron mezcla, ¿por qué lo dicen? ¿De qué sería una mezcla? ¿De qué con qué? Una mezcla de polen y saliva de abeja, si no me equivoco. Ajá, y cuando nosotros, claro, pero después, desde el punto de vista de la química, digamos, está compuesta por azúcares y otros compuestos, ¿sí? No es el único. Ah, claro. Puede llegar a tener mezclas de azúcares incluso, ¿no? Un poco de la azúcar común, de glucosa, bueno, cuestiones de química orgánica, ¿no? Por eso es una mezcla de compuestos. Bicarbonato, bueno, hay hidróxido de potasio. Sustancia. Sustancia. Esto es para que ustedes se den cuenta que una sustancia, a diferencia de una mezcla, una sustancia compuesta siempre tiene una fórmula que la distingue, ¿sí? Puede ser representada por una fórmula. Pero las mezclas, no. El agua destilada sí puede ser reemplazada por una fórmula que es el H2O. Pero después el agua de mar, la muestra del suelo, la infusión del té, la orina, el comprimido, no los puedo. Son mezclas porque no las puedo representar mediante una fórmula. ¿Mm? Ahora aquí sí tengo que hacer una separación entre lo que sería una mezcla homogénea y una sustancia pura. ¿El agua potable qué será? Sustancia pura, ya puse. Sustancia pura. Sustancia pura. Ah, sí. Yo puse mezcla. ¿Y acaso no tomamos agua, el agua potable porque tiene, a diferencia del agua destilada, el agua destilada sería H2O? ¿Por qué no se la echamos al agua esa, al auto? Porque tiene minerales. Dañaría. Tiene cloro. Tiene minerales, aparte de cloro, que necesita para la potabilización, pero también a su vez tiene minerales, que son los que sirven para nosotros poderla tomar, ¿sí? Poder reponer sales. Tienen sales en menores cantidades que el agua salada de mar, pero tiene. O sea, es una sustancia, es una mezcla homogénea el agua potable. ¿Se entiende eso, no es cierto? El metanol Sí, pero sustancia pura. es una sustancia pura. El amoníaco, Sustancia pura. Sustancia pura. el hidróxido de sodio, Sustancia. Sustancia Sustancia pura. pura. el alcohol medicinal, Mezcla. Mezcla Mezcla. homogénea. mezcla. Ve como acá no puse la fórmula. El metanol también es un alcohol. El alcohol medicinal ya viene mezclado con agua, reducido. No lo podríamos usar. Dióxido de carbono, Sustancia pura. Mezcla. una Puse mezcla. sustancia. El dióxido de carbono es una sustancia gaseosa. Ve que tiene dos elementos, está conformada
tiene una formulita. El gas natural Mezcla. Mezcla. es una mezcla de gases. ¿Eh? La solución fisiológica, Mezcla. Mezcla. ¿mezcla de qué con qué? Solución fisiológica es lo que le ponen a los enfermos, ¿no es cierto? ¿Qué le ponen ahí? Minerales, no me acuerdo cómo se llama, el suero. Suero es agua salada. Eso. Agua con contenido de minerales en exceso para reponer los que se hayan perdido. Benceno tiene fórmula. Sustancia pura. Sustancia. Pura. Todo lo que tenga representado por una fórmula es una sustancia pura, en este caso compuestas todas, porque están formadas por más de Por un varios elemento. elementos. Claro, y el aceite comestible sería como la miel. Mezcla. Son mezclas, mezcla. o sea, mezclas de varias sustancias orgánicas. Por lo general lípidos, se conocen como lípidos. Y aparte todo lo que cuando lo procesan para que nosotros lo podamos comer, ¿no? Vitaminas, qué sé yo, un montón de cosas que tienen, aportan a nuestra... Bien. Bueno, no era tan difícil, creo. Pero digamos, la única manera de saber si uno comprende lo que está leyendo o lo que estuviera desde lo teórico, digamos, la única manera de entender, de saber si uno entiende o no, es aplicándolo. Por eso lo de los ejercicios, ¿no? En el momento que tengo que pensar estas cuestiones es cuando me doy cuenta si entendí o no entendí alguna cosa, algún concepto que hayamos estado viendo. Bueno, eso sería todo lo referido a la unidad 1, ¿no? Es decir, que en la primera unidad de la materia química lo que hacemos es ver la química desde el punto de vista macro, es decir, todo aquello que se puede observar. Nosotros podemos observar las propiedades, podemos observar los cambios de estado. Y en esta división de la materia hemos hecho una división entre lo que son los elementos, las sustancias compuestas y sustancias puras simples y compuestas y mezclas. Vamos a empezar viendo en la unidad 2 las sustancias puras, pero para indagar un poco más sobre las sustancias puras y las compuestas necesitamos conocer justamente la tabla periódica. Entonces, vamos a introducirnos en esta unidad 2 a ese tema. Ahora comparto un poquitito la pantalla. Se nos ha ido casi 1 hora y media por los ejercicios, pero bueno, hacía falta. En esta unidad 2, lo que vamos a ver son los elementos que componen las sustancias puras simples, que están en la tabla periódica, cómo se compone esa tabla periódica, cómo se clasifican los elementos. Y vamos a ver los compuestos, que generalmente las sustancias compuestas son producto de reacciones químicas. Ahí ya hay procesos químicos para su formación. Y vamos a ver aquellos compuestos o sustancias compuestas más conocidos, como son los óxidos, los hidróxidos, los ácidos y las sales. Vamos a comenzar con esto de los elementos. Todo lo que se encuentra en la tabla periódica son los elementos. Y se llaman elementos porque es la sustancia elemental que constituye a cada compuesto químico, ¿sí? Es decir, cada compuesto químico está conformado por elementos. Esos elementos pueden estar solos o pueden estar combinados, pero están conformados por elementos.
¿sí? Los elementos entonces son las sustancias puras con las cuales se construyen todas las demás cosas. Toda la demás materia nace a partir de un elemento. A lo largo de los siglos, los elementos, como dice acá, han recibido nombres de distintos tipos, ¿no? Algunos hacen referencia a planetas, como el uranio, a figuras mitológicas, como el titanio, de los titanes, a minerales, a colores, a ubicaciones geográficas, a personas famosas. Por ejemplo, vieron que estaban dando una película que se llama Marie Curie en Netflix. El otro día creo que hablábamos de eso. Bueno, existe un elemento que se llama curio, en honor a ellos. Es decir que los elementos, su nombre va a derivar de distintas lenguas también. Por ejemplo, el cloro del griego, yodo del griego también, que significa violeta. Entonces, los símbolos de esos elementos, que es con los que se representan después esos elementos, obviamente no coinciden con una letra, muchos de ellos, con el nombre con el que nosotros lo conocemos en español. Entonces, por ejemplo, el carbono, como ejemplo de un elemento, ¿sí?, puede formar sustancias puras conformadas por solo carbono, como por ejemplo el grafito, que es el que está en la punta de los lápices, o puede formar también diamantes. También un diamante está formado solamente por carbono. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo se unen entre ellos esos carbonos? Por presión y tiempo para formar un diamante. También tiempo, pero fundamentalmente yo el grafito lo puedo dejar toda una eternidad y no se va a convertir en diamante, ¿sí? Lo que lo hace diferente es cómo están unidos esos carbonos adentro, en la parte atómica, cómo se han unido entre sí. Es por supuesto mucho más fácil que se unan de esta manera, que forman el grafito, que de esta manera. Pero quiero mostrarles un ejemplo de dos sustancias puras, ¿sí?, conformadas, puras simples, conformadas por mismo elemento, con propiedades totalmente distintas. Estos dos compuestos de un mismo elemento, que tienen propiedades distintas, eso se les llaman alótropos. Cuando comenzaron a descubrir, un poco de acá como dice, cuando empezaron a descubrir los elementos, vieron la necesidad, los químicos, científicos, de organizarlo de alguna manera, ¿no? Y siempre buscaron, y busca la química siempre, organizar a todas las sustancias y a todos los elementos para estudiarlas, de manera que tengan alguna semejanza, ¿sí?, o comportamiento desde lo macro similar. Entonces, en el 1800, ¿alguno sabe cómo se llama la tabla? ¿No? La tabla de Mendeleev, que es este ruso, que él ordenó por primera vez los 60 elementos que eran conocidos en ese momento, según propiedades similares. Y le dejó espacio a algunos elementos en esa tabla, que después la conocemos como la tabla periódica, le dejó espacios donde sabía que ahí tenía que ir un elemento, aunque todavía no era conocido. En la actualidad hay 118 elementos, y ese arreglo con el que empezaron, y esa organización, es lo que se conoce como tabla periódica.
Mendeleev, esto para contarles algo un poco más de chusmerío, en la época que él vivía en Rusia, ¿qué es eso de bruja acá? ¿A quién le dice bruja, Juan? Me imagino que no será a mí. Mendeleev, en la época en que vivía, estaba prohibido la poligamia, ¿no? No se podía tener más de una mujer. Y él la tenía. Y el que tenía más de una mujer, lo que hacían era matarlo. Así de simple. Entonces, él salvó su vida gracias a que era un científico conocido y les hacía falta a los rusos en ese momento. Se les resolvía problemas científicos, entonces por eso salvó su vida. Entonces, quiero decir con esto que aprendan ciencia porque en algún momento les puede llegar a salvar la vida. No por esto, pero bueno, quizás por alguna otra cosa. No por esto que le pasó a Mendeleev, para lo que sirvió a él. Quizás les pueda servir para alguna otra cosa a ustedes. Generalmente en la tabla periódica los elementos los representamos con lo que se conoce como símbolo químico, que son las abreviaturas, ¿sí? De una o dos letras para los nombres de los elementos. Siempre la primera letra, cuando está sola, la primera letra es mayúscula, pero si está el símbolo es compuesto por dos letras, la primera será mayúscula y la segunda minúscula. Por ejemplo, el oxígeno tiene la O como símbolo, pero hay otro elemento que se llama osmio, que ya no puede tener la O, entonces lo que hacemos es, su símbolo será OS. Se busca alguna manera de esa representación, de hacerla la más diferenciada para que podamos darnos cuenta que estamos hablando de cosas distintas. Dentro de lo que es la tabla periódica, cada uno de los elementos está representado en un cuadro, donde hay fundamentalmente estos datos. Estos datos que están acá son los elementos esenciales para identificar a un elemento. Una es su nombre, otra es su símbolo, y otros son estos dos números. Por ahora, vamos a conocer los nombres nada más, pero después vamos a ver qué significa. Este número se conoce como número atómico, que es el que ordena la tabla periódica actual, ¿sí? Vieron que las tablas tienen un numerito arriba, así que es el que va ordenando todo el elemento. Ese número no es que se le ocurre a alguien ponerle 1 a 1, le vamos a poner el hidrógeno, 2 al helio, 3 al litio, no. Ese orden es por este número que se llama número atómico. Y este otro número que está acá se denomina número másico. Estos cuatro son como el carnet de identidad de un elemento. Como el nuestro. Una foto, un nombre, un número de documento. ¿Sí? Dentro de los 118 elementos que le digo que componen la tabla, 104 son naturales. ¿Sí? El resto son artificiales, creados en laboratorio. Muchos de ellos, esos que son creados, son efímeros, es decir, que duran poco tiempo, ¿no? Saben que existen, pero no los pueden mantener como elemento. Poseen y se dividen en la tabla, como verán, en 4 regiones. ¿Alguno sabría decirme qué significan estos colores? Esta división. Metal, no metal, gas. Bien. Estos serían todos metales celestes. Los amarillos entran dentro de la clasificación de no metales.
Esto es una clasificación grande de elementos, ¿sí? Que a su vez después hay una clasificación menor. Estos se denominan gases nobles. ¿Mm? Acá está el argón que salía en el ejemplo. Son todos gaseosos. Y estos de acá se les llama semimetales. ¿Por qué? Porque tienen propiedades que difieren un poco de propiedades y comportamiento como metales y no metales. Desde el punto de vista de sus propiedades físicas. Pero a su vez, ven la tabla, se divide en grupos, que son estos, las columnas, grupos y periodos. Estos grupos están ordenando metales de propiedades similares. Todos los que están en la columna. Estos de acá tienen propiedades similares. Estos de acá tienen entre sí propiedades similares. Estos, bueno, y así. Sucesivamente. Es decir, que están ordenados por algo que tienen en común. Y en los periodos, la tabla periódica empieza con este elemento que es el 1, que tiene el número atómico 1, 2, 3, 4. También voy a encontrar cierta periodicidad en estos elementos, ¿no? Que hace que tengan algo en común. Es decir, que la tabla no es solamente una organización sin pensamiento, como para decir, bueno, los voy a poner en algún lado. No. Se puede ver, según donde esté ubicado, ya me voy a dar cuenta de más o menos qué propiedades puede tener ese elemento. Bueno, un poco con esa tabla se veía medio feo. Un grupo y un periodo. Los grupos son 18. Hay tablas periódicas que directamente están dividiendo del 1 al 18 acá arriba, y hay otras que, tablas de más viejitas, pero bueno, todavía nos dividen en los grupos A y grupo B. Todos estos que están acá al medio son grupo B, y estos dos, y el resto para acá grupo A. Son clasificaciones también por propiedades. A los grupos A se denominan elementos, ay, se me fue de la mente. A los B, elementos de transición, y a estos, elementos de transición interna. Representativos. Los A, digamos, a ver, acá están los A. Los A son estos y sigue por acá, ¿no? 3A, 4A, 5A. A estos se les llama representativos. Porque tienen que ver también por cómo están conformados internamente. A estos se les llaman grupos de transición y a estos grupos de transición interna. Y esta división tiene que ver cómo están constituidos internamente estos elementos. ¿Cómo están constituidos internamente estos elementos? ¿Por qué estarán constituidos? Electrones, neutrones, protones. Por átomos. Por átomos. Y esos átomos adentro tienen estas características particulares que hace que un elemento sea distinto de otro, ¿no? En la gran división de metales, bueno, ustedes pueden conocer características físicas de los metales. Por ejemplo, que la mayoría de los metales son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio. El mercurio es líquido, presentan brillo, ve acá hay distintos, estos todos son elementos representativos del grupo A: sodio,
potasio. No son los típicos metales, este sí ya lo pueden conocer como aluminio, lo que uno dice metales, ¿no? Es decir, oro, plata, fíjense que no son los metales más metálicos, estos son metales. Presentan brillo, siempre tienen un brillo particular. ¿Se acuerdan qué significaba que eran dúctil, maleables? Sí, ¿Qué era dúctil? eran conductores del calor y de la electricidad. Eso es una dúctil que lo cosa, podía hacer son alambre. buenos conductores. No, ¿Qué? no, tienes eso. Dúctil que lo podríamos hacer alambre. Láminas. Lámina. Eso es maleables. Dúctiles que se pueden hacer alambre. Maleables que se pueden hacer Sí, sí, lo dije lámina. igual, pero Leonardo creo. Bien. Si escriben en el chat cuando estoy pasando por ahí no lo puedo ver. ¿Sí? Por eso no. En cambio los no metales tienen las propiedades opuestas a los metales. Generalmente son malos conductores. Generalmente dice porque siempre hay excepciones. A temperatura ambiente, muchos de los no metales son gases. Tan solo uno es líquido, que es el bromo, que es este que está acá. Y sólidos, hay poquitos, pero no tienen brillo como tienen los metales. Son opacos y son frágiles. Por ejemplo, sólidos del azufre, el fósforo, el yodo. El único líquido del bromo y después todos los otros son gases. En cambio los metales, la mayoría son sólidos. Y los semimetales o metaloides, que tienen características intermedias entre estos dos, son mejores conductores que el calor, se les llaman también semiconductores, porque están ahí, son mejores conductores que los no metales, pero no tanto como los metales. Como dice acá, lo que sí está claro es que los metaloides o semimetales son semiconductores antes que conductores. Un metal será conductor, un semimetal será semiconductor y los no metales no conducen. Entonces, estos semiconductores son muy utilizados ahora ¿para qué tecnología? Y tienen una particularidad, los conductores más bien tienden a liberar mucho calor. El silicio creo que se utiliza en los autos eléctricos junto con el litio, si no me equivoco. Exactamente, o en las pilas, o en la tecnología del teléfono, las baterías, de manera que no disipen tanto calor como lo haría un metal. De los gases nobles, obviamente son gases, son inodoros, incoloros, y se llaman gases nobles porque prácticamente no reaccionan con ningún elemento. Les gusta estar solo. El neón es conocido por las luces de neón, ¿sí? Y acá se ven los distintos colores que pueden tomar estos gases, ¿sí? Cuando se los somete a una corriente. Nuestra clasificación general, los gases, que están acá, ¿sí? Vemos que los grupos, a su vez, los que son metales, dijimos que la mayoría son metales, pero a lo menos los grupos que son unidos por propiedades similares tienen nombres propios. A esto le llaman, al grupo 1A le llaman los metales alcalinos, alcalinos tercios.
férreos, carbonoides, nitrogenoides, calcógenos, halógenos y gases nobles. Y estos de acá le llaman tierras raras. Las tierras raras son ahora también elementos muy estudiados, en pequeñas cantidades, porque se utiliza en toda la tecnología que tenga que ver con las computadoras, los teléfonos. Para todas ellas se utilizan estos elementos que están acá. Bien, este es un pantallazo de lo que es la tabla periódica. No voy a seguir avanzando porque tendríamos que avanzar sobre el átomo, es decir, cómo estos elementos que componen la tabla periódica se distinguen unos a otros, ¿sí? Porque el carbono es distinto al oro, o a uno que conozcamos, otro que usemos mucho, al azufre, por ejemplo, porque ¿qué los hace distintos en sus propiedades? Y eso tiene que ver con su estructura interna, y para eso tenemos que ver al átomo. Este pantallazo por la tabla es más que todo como para que la aprendan a utilizar, ¿sí? Sí. En las próximas clases, en las sucesivas clases, vamos a usar la tabla periódica y me tengo que familiarizar un poco con estas divisiones y con los nombres y los símbolos de los elementos, para que podamos trabajar la parte que sigue, que es formar compuestos, ¿sí? Entonces, para eso, la próxima clase yo les pediría que tengan una tabla periódica más. Vamos a analizarla un poquito en cuanto a símbolos y para ubicarnos y poderla usar. Bien, Agustín dice que Juan nos dijo que dejó grabando la clase. Juan, ¿y si Juan está o no está? Yo la estoy grabando la clase, no entiendo el mensaje. Pasa que Juan nos dijo que tuvo unos incidentes y tenía que salir, que iba a dejar grabando la clase él de su computadora, que le avisemos a usted. Yo le dije cuando inició la clase, no sé si se acuerdan. Sí, sí, por eso no entiendo ahora el mensaje de nuevo. Por eso debe haber dejado grabando la clase y capaz que entró alguien y escribió. Bueno, bueno, terminamos la clase por hoy. Me encanta la compañía de Solana. Y nos estamos viendo el lunes que viene. Recuerden, traigan la tabla. ¿Vamos? Ok, profe. Profe, Listo, yo Sofía. tengo una tabla, pero como usted sabe, no todas las tablas son iguales. Tiene los 108 elementos, pero tiene 8 colores mi tabla. Eso no influye en nada porque está separada en metales representativos, Sí. metales de transición, metaloides, no metales, gases nobles, lantinidos, Antínido y actínidos y superactínidos. Y lo que esa última división, casi no la incluimos porque está como fuera de la tabla. Ya vamos a ver, esos son esos dos grupos que están allá abajo. Casi no se trabaja con ellos a este nivel de la química. Nos interesa la parte de arriba de la tabla y más bien los elementos representativos, ¿sí? Porque los transición, hay muchos conocidos ahí, pero bueno, son algunos más complejos que otros. No se preocupe por los colores, simplemente lo que interesa es que pueda distinguir los metales de los no metales, de los gases nobles. Esa es la más importante de la división. Entonces lo puede identificar ahí. Listo. La mayoría son metales. No metales Bueno, profe. y gases nobles. Listo. Bueno, terminamos por hoy. Nos vemos la clase que viene. Que Perfecto, tengan un buen profe. fin de semana. Gracias Gracias igualmente. igualmente, Nos profe. vemos el Muchas lunes. gracias, profe. Chao. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, Solano.